20 años son 2 generaciones, 4 presidentes, 5 mundiales de fútbol. Pero en un país como Nicaragua, en Centroamérica, la historia se ha escrito diferente. La dictadura de la familia Somoza, que se instaló en el país en el siglo pasado, gobernó 42 años. 20 años se cumplirán en enero de 2027, cuando Daniel Ortega, uno de los antiguos guerrilleros que encabezaron la lucha para derrocar al último de los Somoza, termine su 4º periodo consecutivo como presidente de Nicaragua, para el que acaba de ser reelecto en un proceso cuestionado por la comunidad internacional que lleva años demandando elecciones libres, el cese de la represión y la liberación de los presos políticos. Branda Rocha, presidenta del Consejo Superior Electoral, lee los resultados preliminares de las votaciones nicaragüenses 2021. Procederé a dar lectura los resultados a nivel de consolidado de todo el país, con la Junta escrutada a este momento. Alianza Frente Sandinista, 1.014.334 votos para un 74.99%. Este es Daniel Ortega luego de votar el domingo 7 de noviembre. Sus afirmaciones se escucharon en cadena nacional mientras su gobierno mantiene en la cárcel a 150 presos políticos, entre ellos 7 candidatos presidenciales que no pudieron participar de unas elecciones consideradas por los opositores en el exilio y por gran parte de la comunidad internacional como una farsa electoral. El voto no causa herida alguna en ninguna persona. El voto no llama al terrorismo, a la guerra, jamás no llama. El voto no llama a hacer tranques en la patria y que se paralice la economía y que se destruyan las familias. El voto no llama a torturar. Son, gracias a Dios, una señal, un compromiso de la inmensa mayoría de los nicaragüenses de votar por la paz y no por la guerra y no por el terrorismo. También Somoza, son la misma cosa. También Somoza, son la misma cosa. También Somoza, son la misma cosa. Podcast Conectas presenta Ortega, el régimen que quiere ser eterno. Este 7 de noviembre de 2021, un Consejo Supremo Electoral, bajo el control de Daniel Ortega, confirmó que Nicaragua asiste a la prolongación del orteguismo, que en sus cuentas suma ya más años en el poder que el primero de los Somoza. Pero con otra gran diferencia, el antiguo guerrillero ha proclamado una vez más a su esposa, Rosario Murillo, como su vicepresidenta. Ella, según la Constitución de Nicaragua, es su sucesora. Por eso, él prefirió llamarla copresidenta. Aquí tenemos 2 presidentes, porque respetamos el principio de 50 y 50. Así aquí tenemos una copresidencia. Una figura que no existe en esa misma Constitución. Da igual, en los hechos el poder está repartido a la mitad cada uno. En 1920 entregamos el gobierno, no podíamos aferrarnos. No debíamos aferrarnos cuando había pues, un voto que no era mayoritario para el frente. ¿Qué dijimos? Bueno, vamos a seguir luchando y vamos a luchar y a gobernar desde abajo. ¿Con quién? Con el pueblo, con los trabajadores, con los campesinos. Y así pasó
ese gobierno neoliberal, luego vino otro gobierno neoliberal, después otro tercer gobierno neoliberal. Fíjense, 3 gobiernos neoliberales. Y no se nos ocurrió a nosotros, teniendo la fuerza para hacerlo y habiendo condiciones incluso subjetivas para hacerlo, porque bueno, están privatizando, la gente entrando a la pobreza, el hambre, es decir, la corrupción, todo lo que se multiplicaba en este país con la llegada del capitalismo salvaje, del neoliberalismo. Eran las condiciones óptimas para decir, bueno, vamos a una rebelión. Vamos a una rebelión y derroquemos a este gobierno. Y podíamos haber derrocado al primer gobierno y no lo hicimos. Y podíamos haber derrocado al segundo gobierno y no lo hicimos. Y podíamos haber derrocado al tercer gobierno y no lo hicimos. Siendo respetuosos, porque decíamos, el frente, así como salió por los votos, va a regresar por los votos. ¿Cómo pasó Nicaragua de la dictadura de los Somoza a un régimen que quiere eternizarse en el poder, instaurando por quienes querían construir un mundo de justicia e igualdad, montados en un discurso de izquierda? Abonada con la bendita nicaragüita. Daniel Ortega saltó a la vida electoral activa de Nicaragua en 1984. Siendo miembro de la junta que había asumido el poder en 1979 tras la caída del último de los Somoza. Gobernó en aquella etapa inicial hasta 1990, cuando fue derrotado en las urnas por la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, luego de que los soviéticos le retiraron su apoyo y se viera obligado a aceptar un adelanto de elecciones. Confieso que me siento muy emocionada en este momento tan importante para Nicaragua. Y quiero ratificar ahora que haré honor a mi compromiso de lograr la reconciliación nacional, porque solo así podremos tener paz y bienestar económico. Llegará el día en que volveremos a gobernar desde arriba, porque el Frente Sandinista de Liberación Nacional con el pueblo de Nicaragua seguirá gobernando desde abajo. Desde aquella primera derrota, Ortega se postuló y perdió en las siguientes 2 elecciones presidenciales, 1996 y 2001. Pero lo que el caudillo sandinista nunca perdió es el objetivo del poder total. Gracias a su falta de escrúpulos y a acuerdos políticos con el expresidente Arnoldo Alemán, pudo bajar el porcentaje de votos que se necesitaba para ser presidente de la República, lo que se conseguiría finalmente en las elecciones de 2006. Desde Nicaragua, una analista política de la situación del país resume así las participaciones electorales de Ortega. La vida de Ortega como candidato empezó en 1984, siendo miembro de la Junta de Gobierno que asumió el poder tras la caída del dictador Anastasio Somoza. Encabezó la fórmula del triunfante Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ese año, por primera vez consiguió la presidencia a través del voto y también se convirtió en el candidato eterno de su partido. En total, ha participado en 8 procesos. Perdió los de 1989 cuando le entregó la banda presidencial a Violeta Barrios de Chamorro. En 1996 contra Arnoldo Alemán y en 2001 contra Enrique Bolaños, pero en 2006 volvió a ganar y de inmediato su manera de hacer campaña cambió radicalmente. Él tenía claro que no aceptaría una nueva derrota y así lo confirmó en los comicios presidenciales de 2011 y 2016. Con ese pacto, Ortega logró repartirse con Alemán los principales puestos en las instituciones, tal como lo hacían los Somoza en sus años felices.
Eso le dio influencia en las mismas y luego debilitó hasta hacerse con el poder total. La más clave de todas fue la justicia, en la que fue aumentando su influencia desde el 2000. Ese poder del Estado le garantizó impunidad en el caso de la denuncia de violación en su contra realizada por su hijastra Soylamérica en 1998. En ese caso, Ortega incluso fue apoyado por Rosario Murillo, madre de la joven y hoy su vicepresidenta. Prometéis solemnemente, en nombre de nuestra patria, cumplir y hacer cumplir la Constitución política, las leyes de la República, resguardar el orden jurídico, conservar la paz y cumplir fielmente con los deberes del cargo para el que habéis sido designados. Sí, el pueblo les ha dado la oportunidad durante 16 años de experimentar el modelo. El año 2007 abrió para Daniel Ortega y su grupo una nueva etapa al frente del gobierno de Nicaragua. Desde entonces, su objetivo fue atornillarse a la silla presidencial, apelando a todas las estrategias posibles y al control institucional logrado en los años anteriores. Represión civil ejecutada a través de la policía y grupos paramilitares, persecución de opositores, detención y procesos judiciales manipulados, silenciamiento de la prensa independiente a través de presiones judiciales y procesos fabricados. Mientras el caudillo se rodeó de un grupo pequeño para quien él y Murillo son los salvadores de la patria, un Estado nicaragüense que, lejos de ser una república moderna como las reglas de la democracia dictan, es un vivo retrato de la era somocista. El orteguismo empezó a tomar forma en 2011, cuando el líder del Frente Sandinista logró su primera reelección gracias a una sentencia de la Corte de Justicia dominada por su partido que lo habilitó a ser candidato a pesar de la prohibición que dictaba la Constitución de Nicaragua. Esos mismos jueces supremos, junto al Tribunal Electoral y al Poder Legislativo que también controlaba Ortega, le dieron el pisotón final a las instituciones y a la aún joven democracia nicaragüense cuando aprobaron la reforma constitucional de 2013 para poder reelegir indefinidamente al presidente. Se va a cerrar la votación, 64 votos a favor, 25 en contra. 0 abstención, 0 presentes. Se aprueba el dictamen en lo general. Esta reforma constitucional profundiza la democracia. Arreglaste la Gaceta y hasta la Constitución, todo por poder y tu infinita reelección. Con una nueva constitución hecha a su medida, una abrumadora mayoría en el Parlamento Nacional y jueces adictos sentados en los sillones de la justicia, Daniel Ortega empezó a cambiar las reglas de la Constitución que le impedían continuar en el poder. Afianzó su alianza con los grupos económicos y siguió con sus pretensiones dinásticas, nombrando a Rosario Murillo como vicepresidente desde 2016. Tengo 73 años de edad, nunca pensé que en esta etapa de mi vida iba a estar luchando de forma cívica y pacífica contra una nueva dictadura. La dictadura de los Somoza no logré encarcelarme, luchamos duro, murieron muchos compañeros, era otro espacio, otro tiempo y otro contexto. Hoy la lucha es pacífica y eso nos da una gran fortaleza. Él es el general en retiro Hugo Torres Jiménez, quien participó en 2 acciones importantes en la lucha contra los Somoza. En abril de 2018, como parte del hartazgo contra el modelo autoritario que el matrimonio gobernante impuso en Nicaragua, miles de personas salieron a las calles a protestar, según los reportes de la CIDH. La represión causó 328 asesinados,
2.000 heridos, más de 100.000 nicaragüenses se fueron al exilio, mientras la comunidad internacional lo condenó. Se lo enjuiciamos a él, pero usted es el jefe supremo de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua. Por ello le pedimos que ahorita mismo ordene el cese a esos ataques, represión y asesinatos de las fuerzas paramilitares, de sus tropas, de las turbas adeptas al gobierno. Ahora, usted sabe muy bien el dolor que hemos vivido en 28 días. Pueden dormirse todos tranquilos. Nosotros no hemos dormido. Aquí escuchan la voz de Lester Alemán, un joven líder opositor retando a Ortega. Suya, porque nosotros hemos puesto los muertos. Pese a tener todo el poder en la mano, disolver las protestas e imponer un estado policial, la posibilidad de elecciones libres en este 2021 desafiaron a Ortega. Una lista nutrida de candidatos le plantaron cara. Entonces, los encarceló. Una de ellas es Cristiana Chamorro, una activista nicaragüense que fue precandidata presidencial este año 2021. Seguramente que es un proceso no solamente para inhibirme a mí, sino que para impedir que los nicaragüenses puedan ir a votar en libertad. Me parece que es una acusación macabra, parte de la monstruosidad que nos monta este régimen para impedir a ciudadanos a trabajar por Nicaragua y en el fondo para impedir a los nicaragüenses que podamos votar libremente el 7 de noviembre. Con el escenario bajo control, Ortega y su esposa acaban de lograr otro periodo presidencial, como si los largos años de los Somoza no hubiesen sido suficientes para mostrar cómo el abuso de poder y las dinastías han sido el peor ejemplo en la historia del país centroamericano. Aquí tenemos dos presidentes, porque respetamos el principio de 50 y 50. Y aquí tenemos una copresidencia con la compañera Rosario. Todos los días está comunicando con nuestro pueblo, dando a conocer todo lo que se está haciendo en beneficio de las familias nicaragüenses. Ortega, el régimen que quiere ser eterno, es un podcast periodístico de Conectas para entender lo que pasa en las Américas. También nos puedes leer en conectas.org y todas nuestras redes sociales.